Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Hermanos, vamos a meditar en un texto de la palabra de Dios que se encuentra en uno de los profetas menores, es Ageo. En su Biblia va a ser nada más como la mitad de una hoja y otra hoja. Son 2 capítulos nada más. ¿Cómo encontrarlo fácil? Bueno, se va usted a Mateo, luego va a mirar Malaquías, luego sigue Zacarías y luego sigue Ageo. Entonces, Mateo, Malaquías, Zacarías, Ageo. Ahí está entre medio de esos libros, es una sola página, así que si le hace así a su Biblia se lo va a pasar porque es pequeño, ¿verdad? Es una porción muy pequeña. ¿Cuál dijo? Perdón. Es Ageo. No dijo todavía. No, vamos a estudiar el capítulo 1 de Ageo. Muy bien. Cuando tengan ese versículo, por favor, pónganse de pie, hermanos, y yo les voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios, es el capítulo 1. Solamente voy a leer 3 o 4 versículos, pero vamos a estar estudiando todo el capítulo. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: hijo de Josadac, sumo sacerdote, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Vamos a orar, hermanos. Padre todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, una vez más, Señor, venimos a tu presencia en oración. Ahora, Señor, rogando que tú, Señor, nos des a todos, Señor, un corazón sensible, que despeje, Señor, tu espíritu, toda preocupación, cualquier otro pensamiento, Señor, que estorbe la obra de tu palabra en nuestras vidas. Ruego, Padre, pues, que todos recibamos tu palabra, que tu espíritu, Señor, nos dé discernimiento y que encontremos, Señor, en tu palabra aplicaciones, Señor, para nuestra vida, las pongamos en práctica. Dame a mí, Señor, gracia para poder comunicar, Señor, tu palabra, lo que tú ya enseñaste, lo que tú ya dijiste. Te lo ruego todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, ocupen su lugar. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a
a ir a un poco de historia en la palabra de Dios para saber por qué está hablándole así Dios, a Israel, y por qué le está hablando así por medio de este profeta. Pues cuando uno estudia a Israel, hermanos, desde Abraham hasta Malaquías y el resto de la palabra de Dios, uno se va a dar cuenta, hermanos, que hubo un periodo en el que Dios bendijo a Israel vez tras vez. Israel, hermanos, se apartaba del camino de Dios una y otra vez. Así pasaron muchísimos años con Dios tratando con los israelitas, que eran su pueblo escogido, les llama el Señor. En una de estas ocasiones, Dios, hermanos, permite que otros ejércitos vengan y lleven cautivo a su nación. En ese día toman, hermanos, a Jerusalén, destruyen los muros, destruyen el templo donde se exaltaba y se glorificaba a Dios, donde se ofrecían sacrificios continuamente al Dios de Israel, a nuestro Dios. Ocurrió, hermanos, que Dios les anunció que esto iba a ser con ellos. Al pasar 70 años, era tiempo de volverlos otra vez a su tierra y que hubiese otra vez adoración a Dios, que hubiese otra vez sacrificios a Dios. Y cuando entonces esto ocurría, hermanos, algunos habían regresado ya, otros de los israelitas habían quedado ahí. Cuando está ocurriendo todo esto, hermanos, es que Dios le habla a Ageo y le dice a Ageo: ve y habla a este pueblo. Cuando uno estudia todo esto, uno se va a dar cuenta, hermano, que el propósito de Dios hablar a Ageo y de que Ageo le hablase a Israel es que había llegado la hora de reedificar la casa de Dios. Había llegado el tiempo de que fuese reedificado el templo. ¿Qué significado tenía el templo? Hermanos, en ese lugar, me repito una vez más, era donde se ofrecían sacrificios continuos a Dios, donde se ofrecían sacrificios de alabanza, de adoración, donde se glorificaba, donde se cantaba a Dios. Ahí en ese lugar, hermanos, había un lugar especial llamado lugar santísimo. Ahí habitaba la presencia de Dios, ahí se ofrecían los sacrificios. Entonces, hermanos, había todo un sistema de adoración que Dios había impuesto a Israel, y esa era la manera como Israel adoraba y exaltaba a su Dios. En las vidas personales, hermanos, eso era, hermanos, el vínculo que unía a Israel con su Dios. Era como había comunión con su Dios. Entonces, ya podrán ustedes darse cuenta la importancia que tenía la construcción de ese templo. Dios entonces está interesado en que vuelva a haber entonces alabanza, sacrificios, porque Dios, hermanos, está interesado en la adoración. Ahorita decíamos que Dios es digno de toda nuestra alabanza, que Dios es digno, hermanos, de todo nuestro servicio. Pues eso es lo que la palabra adoración quiere decir. La palabra adoración quiere decir alabanza, hablar bien, exaltar. La palabra adoración tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con quién habita ahí, quién reina ahí en ese corazón. La palabra adoración tiene que ver cómo vive usted. La palabra adoración tiene que ver con su servicio a ese Dios. Si toda su vida, si todo su corazón, si toda su mente está enfocada en conseguir una cosa todos los días, la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ese lugar, eso significaba para Israel. Era la manera en que Israel exaltaba a su Dios.
Dios habitaba en medio de ellos y ese lugar también servía para que ellos tuvieran la certeza de que Dios estaba con ellos. Y hay muchísimas más cosas, hermanos, que pudiéramos seguir diciendo de la adoración. Pero, siguiendo con nuestro tema, hermanos, había una dificultad, había un problema. ¿Por qué no se estaba reconstruyendo aquel templo? Entonces Dios, hermanos, dice 2 veces, cuando usted lee este capítulo, 2 veces se va a repetir esta frase: meditad en vuestros caminos. Y a eso es lo que yo los invito a ustedes el día de hoy. Meditad en vuestros caminos. Medite en su vida. Medite en su andar con Dios. Amén. Y hágase una pregunta: ¿cómo es mi adoración a Dios? Hágase esa pregunta. Más bien pregúntese: ¿qué piensa Dios de mi adoración para con Él? Es un punto muy importante, hermanos, porque hoy en día pareciese que la alabanza y todo lo demás, hermanos, tiene que ver con alguien más, pero no con Dios. Cuando uno se va a preparar, hermanos, para adorar a Dios, para alabar a Dios, uno no tiene que pensar en lo que a uno le gusta. Uno tiene que pensar en lo que a Él le agrada, porque ¿para quién es la alabanza y la adoración? ¿Es para mí o es para Él? Es para Él. Entonces, hermanos, Dios les manda a preguntar a los israelitas: meditad en vuestros caminos. Reflexionen sobre sus caminos. Y Dios les va a recriminar a ellos. Les dice: ¿es para vosotros tiempo de que habitéis en casas artesonadas? ¿Qué estaba ocurriendo cuando le dice eso? Las personas que habían vuelto del pueblo de Israel, hermanos, estaban preocupados por sus propias casas. Estaban preocupados, hermanos, porque sus casas lucieran perfectas, hermosas, que estuvieran adornadas, que tuvieran toda clase de esculturas, de arte. Estaban preocupados por eso. Y el Señor les dice: están muy preocupados por eso, pero esta casa, mi casa, dice el Señor, está desierta. La casa de Dios estaba desierta, hermano. Los israelitas que habían vuelto y los que habían quedado ahí, hermanos, su vida se había enfocado en otra cosa. Porque eso es lo que está diciendo. Si la casa de Dios estaba desierta, hermanos, era porque ellos estaban preocupados por muchas otras cosas, pero no estaban preocupados por dar gloria a Dios. Entonces Dios les recrimina y les dice: mediten en esto. Es tiempo para ustedes que hagan eso, pero no es tiempo para que reconstruyan el templo. Es tiempo para que ustedes se ocupen su vida en todo eso, pero no es tiempo para dar gloria a Dios, para dar a Dios, para servir a Dios. También les dice, les llama la atención a ellos a que piensen en estas cosas, hermanos. Hay un texto en la Biblia que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Pero el Señor le dice aquí a Israel, le dice: sembráis mucho y recogéis poco. Medita en esto, Israel. Mira cómo están yendo las cosas en tu vida. Mira lo que está ocurriendo en tu casa. Siembras mucho. ¿Qué hacían los israelitas? Se preparaban la tierra, ablandaban la tierra, hermanos, sacaban los montones grandotes de semillas, sembraban. Y cuando uno siembra mucho, ¿no espera? Gran cosecha. Pues el Señor le dice: mediten ahora. Tienen mi casa desierta. Tienen este lugar abandonado, que era símbolo de lo que había en el corazón de los israelitas, ¿verdad? No hay devoción por Dios. Ahora, está eso abandonado. Ahora mediten en su vida. ¿Cómo va su vida? Dice: siembran mucho y recogen
les dice, coméis y no os saciáis. Luego también les dice, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja por el jornal recibe jornal en saco roto. ¿Qué significa todo esto? Yo lo invito a ustedes, hermanos, a que meditemos, ahora que estamos estudiando este versículo, en los últimos años de nuestra iglesia, en los últimos años del cristianismo en el mundo. Porque yo encuentro, hermano, que lo que está ocurriendo aquí con el pueblo de Israel tiene muchísimas similitudes con lo que está ocurriendo con nosotros hoy. Mientras yo estoy hablando, le pido que usted medite en eso. ¿Qué similitud hay entre esto que ocurrió con Israel y Dios hablando de Israel y conmigo, con nuestra iglesia, con nuestra nación, con el mundo? Encuentren las similitudes. ¿No estamos nosotros en un tiempo así ahora? Amén. Sí. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y la gente recoge poco. Los trabajadores, así como un servidor, dice la Escritura, reciben su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir? Reciben su dinero y así como entra el dinero, así se va. Ahora cuando dice coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, ¿qué quiere decir eso, hermano? Mire a su alrededor, no hay contentamiento, no hay satisfacción. En un país como este donde abundan las cosas, hermanos, la gente tiene y quiere, y nunca se sacia, nunca se llena. Nunca están satisfechos con todas las cosas que Dios les ha dado, o con todas las cosas que han podido ellos, por lo que han podido esforzarse y tener. No sacia su corazón. Pues así estaba Israel. Trabajaban mucho los israelitas, recogían poco, comían y no se saciaban, bebían y no eran satisfechos, se vestían y no se calentaban. Ahora les dice el Señor, mediten en eso. Y valiera bien la pregunta, ¿no será porque yo no soy su prioridad? ¿No será porque no han reconstruido mi casa? También, hermanos, Dios dice por segunda vez, usted lo va a encontrar ahí en su escritura cuando lo lea, mediten sobre vuestros corazones. Por segunda vez les dice el Señor, detuve los cielos sobre vosotros, detuve la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, llamé a la sequía. Llamó la sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre la tierra, dice, aún sobre hombres y bestias, y todo lo que estaba en sus manos. Dios mandó mandó, por decir así, esa maldición sobre Israel. Porque ¿qué ocurría con Israel, hermanos? Se habían olvidado de su Dios. Dios manda ahora entonces a los israelitas y les dice, subid al monte, traed madera, reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y seré glorificado. Vayan ahora al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa, dice el Señor, y voy a poner en ella mi voluntad. Y ahí seré yo glorificado. ¿Cuál fue la respuesta de ese pueblo? Dice la Escritura, el pueblo oyó. Qué bueno sería, hermanos, que así fuera también la respuesta nuestra. Dice, el pueblo oyó. ¿Quién oyó? Oyó el gobernador, oyeron los políticos, oyeron la palabra de Dios, oyó el sumo sacerdote, oyeron los religiosos, oyó todo el pueblo. ¿Oyó? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hicieron caso, pusieron atención a la voz de Dios. Entonces Jehová mandó decirles, yo estoy con vosotros. Me llama a mí la atención ahí cuando ya ellos oyeron, entendieron, meditaron, reflexionaron, dijeron, sí,
descuidado la casa de Dios, en verdad nos hemos dedicado a otras cosas, en verdad, sí, no ha habido satisfacción, hemos sembrado y recogido poco, es verdad, todo eso es cierto, tiene que ver con nuestra vida, dicen los israelitas. Ahora vamos a oír lo que Dios tiene que decir. Escucharon, hermanos, y se dispusieron a hacer caso a Dios, pero les dice Dios, yo estoy con vosotros. ¿Por qué les dirá eso, hermano? Porque reconstruir aquel lugar donde se edificaba, donde se glorificaba a Dios, donde se adoraba a Dios, hermanos, iba a costar esfuerzo. Iba, hermanos, a costar algunos de ellos, hermanos, que se dedicasen al 100%. Pero también, hermanos, era porque estaban rodeados de enemigos, de muchos que se oponían a que se exaltara el nombre de Dios. Entonces, hermanos, Dios les dice, no va a ser tarea fácil, pero yo estoy con vosotros. No va a estar fácil, pero yo estoy con vosotros. Y dice la Escritura que hizo Dios algo maravilloso. Yo ruego que eso ocurra también con nosotros, hermanos, en este mundo. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Y despertó Jehová el espíritu de Josué. Y todos vinieron a trabajar en la casa de Jehová. Y todos dispusieron su corazón para venir a reconstruir la casa de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que yo deseara que ocurra. Ahora, ¿qué puntos de similitud hay? Podemos decir que también estas son las aplicaciones de lo que ocurrió con Israel. En primer lugar, hermanos, el Dios que habló a Israel es el Dios nuestro. El Dios que estaba tratando con la nación de Israel y recriminándole a Israel, hermanos, es el mismo Dios que nosotros servimos. Ellos tenían, hermanos, una relación especial, íntima con Dios, y ahora nosotros tenemos una relación especial, íntima con Dios. Ellos, hermanos, habían pasado por una circunstancia especial. Sí, habían pasado por una circunstancia difícil en sus vidas. Había Dios permitido que llegase, hermanos, un ejército extranjero y se los llevase cautivos. ¿Qué ha permitido Dios en nuestros tiempos? Tenemos que hacernos la pregunta, no por qué Dios permitió que venga el COVID, no por qué Dios, hermanos, Dios permite que pasen cosas difíciles en nuestra vida, sino ¿para qué permite Dios esas cosas? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios haya permitido que llegase esta infección al mundo, el COVID? Hay muchas similitudes. Están pasando ellos por tiempo difícil, nosotros también. Dios permitió entonces que llegase la calamidad a sus vidas. Dios entonces, hermanos, antes también había hablado en diferentes tiempos y en diferentes maneras a Israel. Antes de que viniese todas esas cosas negativas a la vida de Israel, Dios les había hablado una y otra vez, por un profeta, por otro profeta. Por siglos les estuvo hablando y hablando. Israel dejaba a su Dios y se volvía tras dioses ajenos. Dioses de palo, dioses de madera que no tienen vida. Se iban tras esas cosas y dejaban al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Tiene muchas similitudes con ahora. Cristo ha venido al mundo. Dios nos ha hablado a nosotros ahora por medio de Jesucristo. Dios entregó a Jesús para morir por nuestros pecados. Pero nosotros también, ahora nuestro corazón se desvía tras las cosas de este mundo. Y no necesitamos hincarnos para decir que les adoramos, pero las servimos porque vivimos para ellas. Le dedicamos tiempo a esas cosas y dejamos a Dios. Y Dios nos ha estado hablando por siglos, por mucho tiempo. Y ahora vino esta pandemia y es tiempo de hacer ¿qué cosa, hermanos? Meditar sobre vuestros caminos.
Medite cómo ha sido su vida, su andar con Dios. Si realmente usted adora a Dios. O simplemente ha asistido a algún templo por mucho tiempo, se sienta, aplaude, hasta brinca y hace cientos de cosas, pero su adoración es hueca, vacía, espuria, sin significado. Si es costumbre nada más, pero no hay verdadera devoción por Dios. Porque hay mucha música, templos gigantes, mucho adorno, hermanos. Pero la pregunta es si hay verdadera adoración por Dios. Ellos no quisieron, hermanos, seguir a su Dios. No lo quisieron obedecer, no lo quisieron servir, alabar. Dios, otra similitud, hermano, nos manda a nosotros ahora que nosotros meditemos en nuestros caminos, así como Israel. Dios nos manda que nos preguntemos si hay verdadera adoración. ¿Tiene usted verdadera devoción por Dios? ¿Por qué hace lo que hace si está en una iglesia? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Brota de un corazón que tiene amor por Dios? ¿Hay temor a Dios? ¿Hay obediencia a Dios en su vida? La verdad, hermanos, he estado meditando en eso, en mi propia vida y en la que conozco de algunas personas, no solamente de aquí, de otros lugares, y se ha vuelto costumbre nada más la oración. La oración es pura palabrería. No hay corazón en la oración. En la alabanza, hermanos, es nada más repetir unas palabras, pero no hay corazón. Tiene mucha similitud con ahora. Ahora, hermanos, esto yo lo puedo dividir en tres áreas. Yo veo que en nuestros tiempos esto se refleja en tres áreas. Dios nos ha pedido a nosotros, hermanos, nos manda a nosotros que lo adoremos, que lo amemos, que le tengamos devoción, que lo sirvamos. Pero hay tres áreas en que yo creo que pudiéramos nosotros aplicar esto en nuestra vida. Primero, la casa de Dios, el edificio donde nos reunimos. ¿Cómo está este lugar, hermanos? ¿Cuántos le dedican tiempo a venir a limpiar este lugar, a que se mire hermoso, a adornarlo, a arreglarlo, a reconstruirlo, a que haya vida? Este lugar, hermanos, testifica de nuestra fe. Ahí está un letrero que dice Iglesia Bautista. Está mi nombre también ahí. Está usted incluido en todo eso. ¿Cuánto tiempo pasa este lugar? Hay que rogarles que vengan. Suplicarles cuando es su deber, porque ustedes también son hijos de Dios. Porque ustedes también deben servir a Dios. Porque siempre carga todo sobre una persona. Pero me parece a mí que nosotros estamos como Israel. No es tiempo de edificar la casa. ¿Cuánto he oído yo esa palabra ahora? Hermanos, es que está el COVID. Pero ni cuando no estaba el COVID venías. Ni le servías entonces, ni le sirves ahora. Brillabas por tu ausencia en la casa de Dios. Si había trabajo que hacer, tampoco te presentabas. Pero si decíamos que iba a haber una carne asada o algo, pues no faltaban. Los que tenían un año sin venir llegaban. Pero eso que demuestra, hermanos, es una prueba para ti y para mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu devoción por Dios? Se necesitan cosas aquí. Y me entristece el corazón de repetirle al mismo hermano, a la misma hermana que me ayude. Porque yo sé que los demás no me van a hacer caso. La casa de Dios está desierta, pero está desierta ¿por qué? Porque está desierto aquí, acá. Otra, la
casa de Dios, en lo espiritual como iglesia. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Acaso tiene usted tiempo para ir a evangelizar? ¿Tiene usted tiempo para preparar los himnos, los cantos para adorar a Dios? Como iglesia, ¿hay verdadero amor entre nosotros? ¿Verdaderamente estamos ahí para cuando alguien nos necesita? ¿Estamos como iglesia trabajando para que se cumplan los objetivos de Dios? ¿O andas de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia? Y no eres fiel a ninguna, ni sirves a ninguna, ni colaboras con ninguna. Solamente de iglesia en iglesia en iglesia. Y no te comprometes nunca con Dios, ni con ningún lugar. Me entristece oír cuando hermanos dicen, voy a ir a tal lugar para ver tal cosa, voy a ir a tal lugar, voy a hacer cosas. Y aquí, tu iglesia local, aquí, ¿cuándo vas a servir? Es que está el COVID. Antes del COVID tampoco lo hacías. La casa de Dios está desierta. Y Emanuel está en la condición en que está por su culpa. Porque no quieren obedecer a Dios. Porque le quieren dedicar tiempo a todas otras cosas. Porque quieren brincar de lugar en lugar. Y no hay fidelidad para con esta iglesia, con este grupo. Y no cumplimos los objetivos que Dios tiene para nosotros. De ir y evangelizar. De ir y proclamar a Cristo. De compartir con los pobres el pan. De llevarles amor. No nos podemos reunir todos como iglesia porque cada quien hace como hacía Israel. Cada quien hacía conforme su voluntad. Cada quien para su lado. No nos podemos unir. 3. La casa de Dios en mi corazón. Esta es la casa más importante. De esta está el edificio y está el grupo como iglesia. Si esta no está bien, las demás no van a estar bien. Y aquí en esta casa, si no hay adoración a Dios, si no hay devoción por Dios, nada de lo demás va a funcionar nunca. El corazón de cada uno de nosotros, en verdad, camino con Dios. En verdad lo sigo. En verdad lo adoro. Así estaba Israel, hermano. Dios sabía perfectamente por qué no se reedificaba aquel lugar. Y era porque en su pueblo, en su corazón, no había devoción por Él. No había amor por Él. Y dice el Señor, mira, les di señales. No prosperan. En ningún sentido, ni en lo económico, ni en lo espiritual, ni en lo emocional. No prosperan. No hay contentamiento en sus vidas. Algunos tal vez tienen muchas cosas materiales, pero no hay contentamiento en sus vidas. No hay paz. Porque mi casa está desierta. Su casa, ahora su corazón. Donde debe ser el templo del Espíritu Santo, donde debe reinar su Señor, el Dios. No reina nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Por eso las demás casas están descuidadas. Y pregúntese, ¿tengo verdadera devoción por ese Dios? Y se puede contestar muy fácil. Mi trabajo, mi servicio a Dios, mi vida de oración, mi lectura bíblica. ¿Cómo está todo eso? Los israelitas estaban enfocados en ellos y no en Dios. Sembraban mucho, recogían poco. Trabajaban mucho, recogían poco. Había insatisfacción. Demasiado esfuerzo y nada redituaba. Y
Y ahora Dios nos dice a ustedes y a mí, hermanos, subid al monte, traed madera, edificar mi casa. Reflexionen esto. De hoy en adelante, hermanos, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser un pueblo diferente, una iglesia diferente. Es una oportunidad que Dios nos ha dado ahora con esto, hermanos, de replantearnos cómo estamos siguiendo a Dios, si lo estamos siguiendo en verdad. Como iglesia, cómo estamos funcionando. En mi vida personal, ¿de veras sigo a Dios? O nada más me santurro como se santurra mucha gente y ya piensan que ya con eso ya están bendecidos por Dios. Me preocupa que no haya verdadera adoración. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted en su vida personal? Es tiempo de que tome las cosas de Dios en serio. Que tome a Dios en serio. Que abandone sus malos caminos. Sirva a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una respuesta que darle a Dios. Sirvo a Dios verdaderamente. Inclinen su rostro. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, perdónanos, Señor, porque nuestro servicio, nuestra adoración no ha sido digna de ti, Señor, digno de tu amor, de tu sacrificio. No ha sido, Señor, no ha estado, Señor, jamás estará tampoco, Señor, a la altura de tu amor, de tu entrega. Te pido, Señor, que así como despertaste, Señor, el Espíritu, Señor, en tu pueblo Israel, también en nosotros, Señor. Que nos preocupemos, Señor, porque nuestra alabanza, nuestro servicio, nuestro trabajo, Señor, te sea agradable. Es tiempo, Señor, que renunciemos a todas aquellas cosas, Señor, que no son dignas de ti. Que nos preocupemos, Señor, por nuestro caminar contigo, nuestra devoción por ti, nuestra comunión como iglesia. Te ruego, Padre Todopoderoso, que nos perdones. Te suplico, Señor, que nos ayudes a hacer las cosas como a ti te agrada. Tú eres, Señor, nuestra meta, servirte a ti y amarte a ti. No queremos, Señor, quedar bien con nadie, contigo, Señor. A ti es el que queremos agradar. Perdónanos, Señor, y sálvanos de nuestras malas conductas, actitudes, de nuestros enfoques, Señor. Ayúdanos a edificar una iglesia, Señor, que te exalte, que te glorifique, que te sirva, que sea útil, Señor, en tus manos. Que cumpla, Señor, con tus propósitos. Ayuda, Señor, a que mi vida cumpla, Señor, con tus propósitos, con tu voluntad. A ti sea, Padre, el honor y la gloria por siempre.